Les agradecemos, les agradecemos mucho por estar el día de hoy en esta nuestra sexta conferencia del programa de formación del método del Beato Anacleto González Flores. El día de hoy, pues el tema es movilizar al pueblo, unidad, identidad y acción organizada para construir la unidad y la paz social. Entonces, bueno, el día de hoy es por parte del maestro Francisco Manuel Sánchez Jauregui. Antes de que Mario nos dé su semblanza, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, invocándolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues Francisco es esposo y padre de 4 hijos. Estudió la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Cursa la maestría en Administración y Políticas Públicas. Es autor de 3 libros: 100 años de piedad, estudio y acción, publicado por la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra. Un testigo para el presente y un proyecto de martirio, publicados por el Consejo de Cronistas de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es coordinador del Departamento de Relaciones Gubernamentales de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Guadalajara, director del programa Vida del Consejo del Estado de México, Occidente de los Caballeros de Colón, coordinador de Agenda Pública del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Es representante común de los más de 30,000 ciudadanos que promovieron la iniciativa ciudadana para la creación de la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Jalisco, tras la primera marcha a favor de la mujer y la vida. Fundador del Centro de Innovación Social Anacleto González Flores, socio fundador de Cabildex, Sociedad Civil, director de la editorial Los Cristeros MX, donde desarrolla, junto al seminarista Rafael Becerra, el proyecto de sistematización del pensamiento del beato Anacleto González Flores. Pues Francisco, bienvenido nuevamente y bueno, pues te cedemos la palabra para esta nueva conferencia. Sí, así es. Y te damos las gracias por tu tiempo y por toda tu buena disposición para el Consejo Nacional de Laicos. Gracias. Van a decir que enfadoso y que otra vez su servidor esté al frente de una sesión. He de decirles que esta sesión estaba programado Monseñor Engelberto Polino Sánchez, que es obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Guadalajara y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Desafortunadamente, el martes me llama para disculparse, dado que el nuncio estaría en la arquidiócesis y precisamente los habían requerido para una reunión. Me proponía que fuera un sacerdote quien le supliera, pero me parecía más oportuno, que aunque pues, evidentemente he llevado yo un poco más el tema y para evitar un poco la improvisación que pudiera darse por la premura de los tiempos, acordamos que lo programaríamos para una de las 2 sesiones siguientes, aunque sea un pequeño espacio, y estaría con nosotros posteriormente. Y bueno, por eso es que me ha tocado abordar a mí el tema, pues vamos a entrar en materia. Esta es, digamos, la sesión que nos permite cerrar el ciclo de este modelo que hemos venido hablando. A ver, permítanme un poquito. Que hemos venido hablando de la acción social. Acuérdense que
El libro, La Acción Social, lo que propone es un método teórico y práctico para construir la unidad y la paz social en México. El propósito, lo digo esto a propósito de los diálogos por la paz, en donde está la Iglesia y otros actores de nuestra sociedad tomando la iniciativa para apuntar todos los esfuerzos hacia la construcción de la paz en México. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que Anacleto ejerce su vocación de laico en medio de una guerra civil. Imaginen ustedes el nivel de violencia que se vivía en la sociedad mexicana en ese momento, en ese contexto histórico en el que a Anacleto le toca vivir. Y esta propuesta de él, una propuesta, nos hemos cansado de decirlo, la propuesta católica de solución a la cuestión social, no tiene otro propósito más que conseguir construir la unidad y la paz en México. Por eso es que la hemos propuesto o la hemos traído otra vez, la hemos hecho presente a los laicos de México, precisamente porque creemos que bajo este modelo teórico y práctico, evidentemente con algunas actualizaciones necesarias o propias de nuestra época, podremos contribuir a la construcción de la unidad y la paz. Y entonces, esta sesión corresponde a la quinta parte de las fases que hemos estado hablando del modelo de Anacleto. Aquí lo que buscamos nosotros en esta sesión es que comprendamos la importancia de la naturaleza popular de la acción social y su fundamento en la identidad, identidad en la caridad cristiana, así como las características, recursos y tecnologías para la acción. Esta palabra de acción en Anacleto es muy recurrente, es muy significativa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la formación de los jóvenes que nos propone Anacleto en Tú serás rey? Hablaba de 6 herramientas, la última de ellas era la acción. El maestro, el libro, la meditación, el sacrificio, la amistad y la acción. Porque la acción, Anacleto la considera como un ejercicio de la voluntad. O sea, quien no entra en acción se debilita. Debilita sus ideas, debilita sus convicciones. Y hemos visto también que la acción tenía que ser estratégica y que debía organizarse a través de estructuras. Ha sido un poco el recorrido que hemos tenido en esta sesión. Ahora, lo que vamos a ver hoy es cómo es que Anacleto movilizaba esas estructuras, cómo es que Anacleto ponía en acción a los jóvenes que había formado, cómo es que Anacleto había alcanzado un desarrollo de su liderazgo que le permitía movilizar a todos los sectores de la vida social de Guadalajara o del occidente del país. Entonces vamos empezando por ahí. Habíamos dicho que lo primero era reconocer que hay una solución católica de la cuestión social, no distintas soluciones ideológicas, ¿no? Han escuchado esta frase de yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Ese es un reduccionismo ideológico, ¿no? Existe una propuesta fundada en los valores del Evangelio, en los principios del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, que nos permite tener los referentes claros respecto a la cuestión social. Es necesario que estos líderes se formen en torno a esos principios, fundamenten ahí su acción, que prioricen sus acciones, que descubran qué es aquello que va primero, que va después, que tengan un plan, que creen estructuras en donde esos planes puedan implementarse, desarrollarse, que esas estructuras sean diversas para que respondan a todos los factores de la cuestión social, al factor religioso, al factor económico, al factor político, al factor cultural o moral. Pero sobre todo esto tendría sentido si logramos ponernos en acción. Es decir, si salimos, si nos convertimos auténticamente en una iglesia en salida, si vamos a la realidad concreta y la transformamos. Esto tiene también en Anacleto un método. No es propiamente una llamada a la acción y ya vámonos todos al ruedo y cada quien le atore como pueda o como entienda. Anacleto comprendió perfectamente bien
el medio en el que se desarrollaba el problema y apostó por esquemas a través de los cuales la acción podría ser mucho más eficiente. Podemos reconocer que una vez que se crean las estructuras, esas estructuras generan recursos para movilizar. ¿Qué son los recursos que crean las estructuras? Tiempo, dinero, conocimiento, relaciones, o incluso cuando nos unimos nos damos cuenta que la suma de todos nuestros talentos, de todo lo que disponemos, genera nuevos elementos que no hubiéramos tenido aislados unos de otros. Entonces, Anacleto se da cuenta que estas estructuras que había que crear nos permitían fundamentalmente movilizar y compartir recursos. Anacleto entendía que aislados unos de otros, cada quien en su mundo, sin vivir entrelazados en los propósitos, podíamos hacer muy poco, o nuestra acción no iba a tener mayor impacto o mayor trascendencia para modificar la cuestión social. Pero también era un hombre tremendamente celoso de aquellos católicos que se rehusaban a usar los recursos, él le llama las tecnologías modernas, los recursos modernos. Incluso llega a decir, es que los católicos a veces combatimos a pedradas, ¿no? Y se convertía en un hombre crítico. Lo podemos aplicar a nuestros tiempos, ¿no? A veces nos empeñamos en usar los recursos que algún día nos funcionaron, pero las redes sociales las tenemos abandonadas, por ejemplo. El Internet no lo sabemos manejar. Voy a hacerles una confesión, no sé si entre nosotros exista algún caballero de Colón. Yo soy caballero de Colón, creo que este ejemplo alguna vez ya lo he platicado con algunos de ustedes. Cuando yo entré a Caballeros de Colón, al menos ahí en mi ciudad, que es Tepatitlán, pues yo llegué a un salón de reuniones que parecía que se había detenido el tiempo en los años 60 o 70. El mobiliario era igual al de la casa de la abuela. Los letreros eran esos típicos letreros de lámina ya un poco oxidada, que mandabas a pintar con un rotulista. No había, digamos, más que mesas. No sé si aquí en Occidente se usa mucho una marca que se llama J.M. Romo, que son unas mesas que duran toda la vida, que no se acaban, y sillas así de metal durísimo. Y yo decía, santo Dios. Pero esto también me ha pasado cuando entro a algunas salones de reuniones, algunos teatros, o le llaman salones parroquiales, propiamente en las parroquias, propiamente dicho, donde parece que llegas a un espacio que se quedó ahí, atorado en los años 70, ¿no? A veces parece que los católicos no hemos comprendido que estamos llamados a adoptar estas nuevas tecnologías y a ponerlas al servicio de la causa de Cristo. Decía Anacleto, tienen un alcance sorprendente y dan la victoria con un mínimo esfuerzo, ¿no? Hoy estamos usando esta tecnología, el Zoom. De otra manera hubiera sido imposible estarnos reuniendo cada semana juntos, ¿no? Pero estas nuevas tecnologías tienen un alcance sorprendente. Entonces, Anacleto entiende que una vez creadas las estructuras es necesario movilizar recursos. ¿Y cuáles son los recursos? El tiempo, el dinero, las relaciones, las personas, etc. Luego, dice Anacleto, urge que hoy mismo los católicos cambiemos de frente en lo que se refiere a la nueva estrategia. Echémonos en brazos de las nuevas y poderosas máquinas de la nueva estrategia. Esto lo escribió en 1917. Imaginen ustedes qué podía ser entonces las poderosas máquinas de la nueva estrategia. Probablemente un mimeógrafo, no se acuerden ustedes de esas máquinas en donde sacabas muchas copias a partir de darle, a mí todavía me tocaron en la primaria, ¿eh? Yo era un chamaquito cuando en la primaria me mandaban a la biblioteca por copias y estaba la secretaria dándole vuelta a una máquina y estaban saliendo las hojas ahí una tras otra. Imaginen ustedes que sus periódicos probablemente así los elaboraban entonces, pero Anacleto reconocía en ellas
un poder que le permitía llegar mucho más lejos. ¿A qué? A la prensa católica, a los libros, la escuela, la organización, la hoja suelta, la tribuna pública, ¿no? Urge, no decía que vamos viendo a ver si podemos, urge, tenía un sentido de urgencia. Por eso se acuerdan cuando hablábamos de la narrativa que era necesario el hablar del nosotros, pero también de la hora, ¿no? Entonces, Anacleto decía que la movilización no podía esperar. Hablábamos desde hace semanas que Anacleto no solamente propone un ejercicio de liderazgo a los católicos. Anacleto le propone a los católicos convertirse en organizadores populares. Y este concepto es fundamental. Anacleto nos propone ser organizadores. No nos habla estrictamente de liderazgo, no nos habla de élites, que sí lo menciona y ya veían la semana pasada cuando hablaba de cómo formar las estructuras o los distintos grupos que había que tener un grupo élite o directivo que se echara en hombros el futuro de esa estructura o de esa institución, ¿no? Anacleto habla de manera general que debemos volvernos organizadores. Y además dice organizadores populares, es decir, organizadores del pueblo, no de las cúpulas, no de sectores específicos. Y cuando se refiere a pueblo, Anacleto no se refiere a lo que nosotros solemos decir casi a veces de forma despectiva, clases populares, ¿no? Como si fuera una clase diferente o la más olvidada o la más empobrecida o la que está en las periferias. Anacleto, cuando se refiere al pueblo, se refiere a todos los miembros de esa comunidad, unida en principios, en costumbres, en un espacio territorial, con una historia común y también con un futuro común, con una visión común, ¿no? Anacleto, cuando habla del pueblo, no lo distingue entre el pueblo y las clases altas o los ricos, aunque era crudo al momento de referirse a los ricos, a las clases directivas o las clases directoras que le llamaba, pero aún a ellas las incorpora en esta concepción de pueblo, ¿no? Y entonces Anacleto entendía que el organizador popular, una de sus tareas fundamentales es la movilización y la utilización de recursos. Pero Anacleto entendía que esta movilización debe darse de forma estratégica y de forma gradual. Que habrá victorias que van a llevar tiempo, ¿se acuerdan? El tiempo es superior al espacio, el todo es superior a la parte. Ya se me olvidaron los otros dos principios, si alguno me escribe en el chat y me recuerda los 4 principios del Papa Francisco. Bueno, la unidad es superior al conflicto y es algo que tiene que ver con, bueno, ahorita me acuerdo del cuarto, siempre se me olvida uno. Entonces, Anacleto lo que hacía al plantear el poner en acción a estas estructuras organizadas, a estos líderes bien formados, a estos organizadores populares, era lo que él llamaba las cruzadas, aunque nosotros a esto hoy le llamamos activaciones, campañas o proyectos. De esta forma es que reconocemos en Anacleto un trabajo estratégico, donde priorizaba acciones muy concretas. ¿Qué hacía con estas cruzadas o con estas campañas? Anacleto lo que hacía era dividir el trabajo en fases, de tal forma que iba alcanzando victorias parciales, logros graduales, que le permitían siempre avanzar hacia el triunfo total, que era la causa de la libertad de la Iglesia y de los hombres. Ahorita vamos a ver 2 ejemplos muy puntuales. Miren, ¿por qué podemos concluir que Anacleto planteaba la acción como un esfuerzo por fases, gradual, estratégico? Hay que recordar que en Jalisco, bueno, en todo el país, pero particularmente en Jalisco se da en donde está Anacleto,
el Congreso, a partir de que promulga la Constitución antirreligiosa de 1917, la misma Constitución que hoy sigue vigente, el Congreso lanza el decreto 1913, en el que prohibía, por ejemplo, que existieran más de 25 sacerdotes en la ciudad de Guadalajara, una urbe que entonces tendría 120,000 habitantes. A ese grado llegaba el tema. Y entonces Anacleto se pone al frente de esa batalla de reconquista de la libertad religiosa. Imaginen ustedes que en ese momento el Congreso de Jalisco y el gobierno de Jalisco estaba ocupado por militares revolucionarios, por Manuel M. Diegues, uno de los militares carrancistas de la Revolución Mexicana, y al Congreso habían llegado los revolucionarios y habían desplazado a los diputados del Partido Católico Nacional, que eran mayoría, y ocupaban arbitrariamente el poder. Es decir, por la fuerza, por la violencia, se habían instalado en las instituciones y habían establecido un régimen de excepción bajo un halo democrático, y ellos determinaban que sí y que no podía ser para la sociedad entera. Una de esas determinaciones fue la prohibición de que existieran más de 25 sacerdotes en la arquidiócesis de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, a través del decreto 1913. Y entonces, por todos es muy conocido este episodio en la vida de Anacleto, en donde él increpa en hombros de algunos otros católicos al gobernador que estaba en el balcón. Y pareciera que a partir de ese elocuente discurso, Anacleto consiguió la victoria, pero no fue así. El que derogaran el decreto de 1913 les llevó un año. Ese decreto no fue derogado hasta 1918, cuando había sido promulgado en 1917. No me acuerdo ahorita precisamente las fechas, pero probablemente fue en el 18 y en el 19, pero fue un poco más de un año. ¿Qué hicieron? No solamente esa movilización, sino que trabajaron en la defensa de la libertad a través de campañas. Y fíjense bien, hicieron campañas muy concretas. Todas tenían el mismo objetivo. La primera fue el boicot. Todos hemos escuchado hablar alguna vez, cuando hemos hablado de la persecución religiosa, que los católicos organizaron un boicot. Pero el boicot no estaba aislado de otras acciones. El boicot era una campaña masiva de abstención del consumo de bienes y servicios que no eran indispensables, que tenía como objetivo paralizar la economía local y reducir el pago de impuestos. ¿Para qué? Para que el gobierno se quedara sin lana para seguir sosteniendo los cuerpos de fuerza militar o paramilitar, con los cuales se estaba abusando del poder y haciéndose de propiedades, cerrando escuelas, encarcelando católicos. A este boicot Anacleto no solamente lo convirtió en una campaña en donde los jóvenes estaban afuera de los cines, de las tiendas, sino que al final se sumaron a fabricantes, comerciantes y los propios prestadores de servicios que resentían la baja en sus ventas y terminaban unidos a la presión social contra el gobierno. Es decir, tenía una lógica estratégica, como hemos dicho. No se trataba de hacer la protesta por hacerla. Pero no paraba ahí. Además del boicot, Anacleto organizó una campaña de propaganda parejado a esto. Distribuyeron en las calles y en los lugares concurrentes materiales informativos propios de la época. ¿Qué eran estos? Volantes, boletines, carteles, y en ellos se explicaban las afectaciones causadas por ese reglamento de cultos o el decreto que fue publicado en el decreto 1913. Ahí van dos campañas distintas. 1917. 3. Además de estas dos actividades, Anacleto promovió reuniones vecinales y grupales. Hacían convocatorias en casas o salones o teatros, a través de la participación de elocuentes oradores en donde animaban a los convocados a resistir la aplicación de estas disposiciones.
Para eso los formaba en los círculos de estudio, porque llegado el día, ellos tenían que ser elocuentes oradores que fueran capaces de a un grupo de 10 o a un grupo de cientos transmitirles un mensaje eficaz, de forma elocuente. Además, Anacleto creó una campaña de recolección de firmas. Yo tengo el documento, voy a mandárselo a Rosario, es un documento muy curioso que nada más, digamos, por conocerlo vale la pena, pero miles de católicos colocaban sus nombres mecanografiados en una especie de cuadernillo en donde le hacían llegar al presidente de la República una protesta, y ahí aparecen los nombres de cientos de católicos. No les voy a decir miles, pero lo que sí les puedo decir es que son 52 páginas mecanografiadas de un nombre tras otro con una coma de separación, digamos, a renglón seguido, ¿no? El nombre de Anacleto, por supuesto, que no aparece entre los primeros, porque no tenía que estar él al frente de todo. La campaña tenía un responsable específico y eran abogados destacados de la ciudad de Guadalajara, que eran los que promovían los amparos. Pero es muy curioso ver cómo Anacleto armaba una estrategia de acción dividida en distintas fases y en distintas campañas concretas, ¿no? Además de eso, se valían de la prensa. Por supuesto, la prensa católica, con la publicación de artículos y desplegados en la prensa con los que se denunciaba públicamente la maniobra gubernamental y se actualizaba a los interesados en el problema. No dejaba espacio sin cubrir. Fíjense bien, no todos leían los periódicos, no todos estaban al pendiente de lo que la prensa publicaba, pero iban con los obreros y les entregaban a la salida de los trabajos en las empresas, en las haciendas, con los campesinos, el volante, la hoja impresa. De la misma manera iban con las mujeres que, digamos, consumían sus, ¿cómo le llamaban entonces? Digámosle hoy su mandado, pues. Pensemos hoy en los centros comerciales y se disponían a estar allá afuera y les entregaban igualmente su hoja. En algunos negocios pegaban un cartel, etcétera, ¿no? Otra vez, era un enfoque integral, un enfoque popular. Toda la comunidad Maestro, caray. A ver, ¿ahí me escuchan? No, todavía no. aún no. Sí se oye bien. Papá, sí se No, escucha, los ¿eh? demás. Se oye Escucha. bien. Sí se está escuchando. Sí, Sí sí se escucha. escucha. bien. Sí, se escucha muy bien. Muy Sí, bien, muy gracias. bien. Entonces va a ser un Sí, se asunto ahí oye de muy bien. Mario Rosario o probablemente el internet que luego se da sus bajones. Sí. Ok, gracias. Adelante. Miren, había dos tipos de protesta. La individual, que se realizó a través de colocar moños negros en las ventanas y las puertas de todas las casas, o de casi todas las casas de Guadalajara. Es también una exageración decir que todas las casas, porque también había liberales de la época o socialistas. Pero de forma particular, Guadalajara manifestaba que estaba de luto en solidaridad con la situación que estaba viviendo. Y cuando fue necesario, Anacleto convoca a una gran manifestación, a una gran movilización, volviendo al tema de la movilización de recursos, frente al Palacio de Gobierno de Guadalajara, y los medios de la época reportan más de 10,000 personas. Conociendo los medios, cómo reportan este tipo de movilizaciones cuando surgen desde los católicos, yo me atrevo, es un atrevimiento, a decir que probablemente eran el doble. Pensemos en 20,000. Pero 20,000 en una ciudad con 120,000 habitantes, como era la de Guadalajara, estamos hablando de que movilizaron una parte importante de la comunidad. Y ahí Anacleto enfrenta en forma elocuente al gobernador, al general M. Diegues, y al general, viéndose acorralado, teniendo a Anacleto como la voz del pueblo,
No le queda de otra que decirle a los católicos que no tienen otra opción que salir del Estado como parias. Así está reportado incluso en la prensa de la época, ¿no? Y fíjense bien, ya hablamos de la movilización individual y local, ya hablamos de la prensa, ya hablamos de las firmas, cosas que nosotros también hacemos, no sé si han dado cuenta, ¿no? Anacleto también organizó, como organizador popular, una batalla jurídica con la presentación de recursos jurídicos, en este caso muy específico, amparos, donde abogados se organizaban y tramitaban amparos para que los sacerdotes no fueran expulsados de la ciudad de Guadalajara. Se buscó en ese momento amparar a los más de 300 sacerdotes que había en la arquidiócesis de Guadalajara para que no fueran obligados a registrarse en torno a este reglamento. Hoy hacemos cosas muy parecidas, ¿a poco no? Recuerden ustedes el tema de los libros de texto. Lo que ha generado a partir de la batalla jurídica que se dio con la Unión Nacional de Padres de Familia, que logró o obtuvo un amparo, ¿no? Entonces, Anacleto entendía que la causa de la libertad era muy compleja, que tenía muchas, veámoslo así, dimensiones o aristas, y que tenía que ser abordada por distintos frentes, y organizó distintas campañas. Este grupo de campañas de 1917 dio resultado, y un año después, ese decreto, ese reglamento de cultos fue derogado. Es decir, con esto Anacleto comprendió que la acción organizada, estratégica, daba resultados, y a partir de ahí comienza a escribir este manualito, ¿no? Que está compilado acá. Bueno, acá porque ahí está, ¿no? Luego, para Anacleto se convirtió en un método, esto de las cruzadas. Cuando la persecución arrecia, vuelve a repetir la dosis para defender la libertad. Ya para 1925, cuando había fundado ya la Unión Popular, Anacleto vuelve a aplicar la metodología de las cruzadas o de las campañas, de las activaciones, y vuelve a la carga para defender la libertad con 3 cruzadas, ¿no? La cruzada de la buena prensa. Él llamaba a los católicos a comprar la prensa católica, particularmente Gladium, que era el periódico de la Unión Popular, el que él escribía e imprimía personalmente, y promovía también el boicot a los periódicos que eran parciales al informar sobre la situación religiosa. Otra vez, el tema del boicot vuelve a regresar, ¿no? Luego, hizo otra cruzada, la cruzada del libro, una campaña. Organizó bibliotecas sociales. ¿Se acuerdan que hablábamos de las bibliotecas sociales como una de las estructuras en la sesión pasada, en donde Anacleto garantizaba poner a disposición del pueblo el conocimiento relevante para la transformación social? En 1925, Anacleto organiza la Cruzada del Libro e instruye particularmente a los padres de familia a purgar sus bibliotecas de todos los libros que divulgaran ideologías revolucionarias para preservar la conciencia de los niños y jóvenes de la afluencia de las ideas parasitarias. Esto tiene mucho sentido hoy. Pareciera que nos está hablando particularmente a los padres de familia de nuestra época. Cuando Anacleto habla de purgar bibliotecas, quizá hoy hubiera dicho, oigan, observen, purguen las plataformas de televisión y de internet que sus hijos consumen, porque a través de ellas se divulgan ideologías revolucionarias, ¿no? Y Anacleto decía, acuérdense que él siempre apuntó a que uno de los factores, y si no el más importante de la cuestión social, era el factor religioso, y siempre reconoció lo que hoy nuestros obispos en el proyecto global de pastoral han llamado el analfabetismo religioso. Y por eso Anacleto propone una cruzada del catecismo. Dice, había que organizar ante la clausura de los lugares de culto el catecismo en el hogar, a través de los centros de catecismo comunitarios
y combatir con ellos el analfabetismo religioso, recordando a los padres que son ellos los primeros responsables de la educación de los hijos. ¿No? Son palabras de Anacleto cuando escribe sobre el diseño de estas campañas concretas. Otra vez el modelo, 10 años de distancia, 1917 para derogar el decreto de 1913, 1925 para trabajar en contra de la ley Calles. Si se dan cuenta, la forma en que los católicos se ponen en acción es a través de campañas, donde la característica es que divide el trabajo y va consiguiendo pequeñas victorias que van animando a los católicos poco a poco hasta conseguir el resultado global. No estaba ocupado de manera obsesiva en derogar la Constitución de 1917 o derogar la ley CAI. Estaba preocupado por ir cubriendo todos los espacios y ocupando todas las conciencias, la conciencia del pueblo completo. Para Anacleto, el trabajo por campaña se vuelve un mecanismo fundamental de la acción colectiva. Es un organizador popular. A través de campañas, tiene o mantiene la coordinación de distintas estructuras, garantiza la aplicación eficiente de los distintos recursos que se dan en la formación de las estructuras para poder movilizar y va desarrollando las acciones de forma estratégica, priorizando los momentos, los recursos, los espacios. Así Anacleto fue consiguiendo de forma gradual victorias de forma constante que permitieron mantener movilizado al pueblo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Anacleto se conforma con el supuesto triunfo de la movilización frente al Palacio de Gobierno de más de 10,000 católicos, en donde confrontó al gobernador? El gobernador igual hubiera entrado de regreso a su oficina, Palacio de Gobierno, y le hubiera dado igual si vuelven a presentarse otra vez esos 10,000. Pero le estaba doliendo la economía, le estaban atizando con recursos jurídicos, la gente estaba cada vez más y mejor informada de la situación y de la injusticia, y entonces no tuvo más remedio que ceder. Parte de el éxito que tuvo Anacleto fue reconocer que era necesario organizar distintas acciones. Es decir, otra vez, no era solamente estar al frente o protagonizar la batalla. El concepto fundamental en el éxito de Anacleto es la organización popular, ¿no? Anacleto era muy celoso, pero extremadamente celoso de la identidad católica de quienes se sumaban a la defensa de la libertad religiosa. Él decía que en atención a los distintos problemas que conforman la cuestión social, suelen concurrir personas de distinta sensibilidad ideológica, cuyos principios sobre cuestiones fundamentales están en franca oposición y llegan a parecer que así se alcancen grandes ventajas. Esto es textual en un artículo que él escribe a los obreros católicos cuando concurrían en alguna empresa con los obreros socialistas, ¿no? Dice, pero por experiencia, cuando se ha intentado agrupar a personas con valores diversos y hasta enfrentados, pronto aparece la intriga y se entra en pugna. Él se refería de manera particular a los obreros y les decía, es indispensable buscar la comunión en cuanto a principios y valores, pues sucede que los agrupados en uno de los bandos, casi siempre aquellos que no profesan la religión, al no tener escrúpulos, obtendrán todas las ventajas y se adueñarán de la dirección, digamos, de la agrupación de obreros. Pasa. Ahora, Anacleto no se oponía al diálogo, al acuerdo, al consenso, a alcanzar juntos ventajas para la situación de los obreros. Anacleto no era un hombre atrincherado, o no era un católico de trinchera, pero no era ningún tonto, no se hacía falsas expectativas. En el libro, ustedes van a leer, porque lo cita, el caso de los obreros de una empresa o de una industria
de El Salto, Jalisco. Él dice, los obreros católicos le aportaban las cuotas al líder sindical que pertenecía a la facción socialista de los movimientos obreros. Lo único que hizo este líder sindical fue comprarse una pistola con la cual amenazaba a los propios obreros católicos, ponerse unas parrandas y además impedir que tuvieran cualquier símbolo religioso dentro del lugar de trabajo, suspendiendo además la misa dentro de la empresa, ¿no? A eso se refería Anacleto en concreto, ¿no? Cómo si no se era cuidadoso, si había descuidos en este tipo de consensos, se llevaban muchas más desventajas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Anacleto y sus amigos sugieren a los obreros católicos reorganizarse, darse cuenta que organizados pueden ser mayoría, se van a una elección sindical y ganan la dirección del sindicato. Y a partir de entonces restauran todas aquellas situaciones que habían venido perdiendo y tratan de ver objetivamente por el bien de todos los obreros, no nada más por los obreros católicos, ¿no? Pues digo, es un ejemplo concreto que él coloca en atención a la propia experiencia de cómo cuando hay oposición o franca oposición en los principios fundamentales, no siempre se alcanzan las ventajas que se buscan. Pero insisto, él no era un católico de trinchera, no se oponía al diálogo, a la construcción de acuerdos. Él estaba buscando siempre el bien común, ¿no? Dice en uno de sus textos, cuando invita a la formación de estructuras, que estas estructuras o estos grupos deben satisfacer plenamente las necesidades de la época actual. Pero al hacerlo, repetir valientemente la frase de San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, pese a todos los impíos, es el gran libro de la civilización, porque es el libro del amor y porque enseña la difusión, el derramamiento de la vida sobre todos. ¿Qué es lo que les quiere comunicar a Anacleto, a los obreros de la época? Que no renuncien por ningún motivo a su identidad como católicos, que no se avergüencen de presentarse en la vida pública, en los espacios en donde se defendían los derechos, en donde se construían, donde se transformaba la vida social, económica, cultural, política de la época, que acudieran a esos espacios con la identidad clara, como católicos, sin renunciar a ello, y que a partir de esta riqueza propusieran soluciones, ¿no? Que no se avergonzaran de su condición de católicos, que no lo asumieran como un estorbo o como un lastre o como algo que había que dejar de lado para no molestar, para no inquietar. Cuando un católico acude al ruedo con una rectitud de intención y con una identidad clara, no debe convertirse en una amenaza para nadie. Por el contrario, es un hombre que propone, o una mujer que proponen soluciones. El otro carácter significativo, además de la identidad, Anacleto insiste en que debe, sobre cualquier cosa, sostenerse, es el carácter popular de la acción social. Una acción social que no esté hecha por todos y para todos no tendrá resultados. Por todos, a nadie le es lícito permanecer ocioso, y para todos. Nadie puede quedar fuera de esta acción transformadora. Anacleto, contrario a lo que incluso algunos biógrafos han planteado de él, no era un caudillo, aunque llega incluso a usar esa palabra en algunos de sus textos. No era el hombre autorreferencial, no era el hombre importante
el ejercicio de liderazgo absolutamente vertical, ¿no? Él era un organizador del pueblo y esa es una de sus grandes virtudes como líder social. Él supera la tentación de ser el caudillo, el líder autorreferencial que utiliza la comunidad y las estructuras para acceder al poder, para negociar el cambio y con ello hacerse indispensable, como sí lo hacen los populistas, ¿no? Anacleto era un organizador del pueblo, no era un populista. Él, a través de la formación del criterio y el carácter, del desarrollo del liderazgo, de la organización de estos líderes en estructuras concretas que atendieran situaciones concretas, que atendieran todos los factores de la cuestión social, iba poco a poco transformando la realidad, pero no aprovechaba todo este ejercicio de transformación para luego tomar todo esto como un capital, como canicas, decimos vulgarmente, y ponerlas al servicio de alguna otra estructura más grande de poder para obtener beneficios. Él estaba llamado a organizar todas las fuerzas vivas de la sociedad para generar el bien común, no el bien particular o los intereses de grupo. Era un hombre que denunció, lo van a encontrar en el libro textualmente, lo que él llamaba el absolutismo, porque decía, los que mandan por este defecto, el absolutismo, siempre tienden a absorberlo todo y a impedir que haya y se revele otra tendencia y otro pensamiento que no sea el de ellos. Y como es claro que no siempre se puede estar de acuerdo los que encabezan y los gobernados, se opta siempre por evitar la discusión. Se anula pues el disenso. Se impone el silencio a los demás y se establecen normas y preceptos que llevan impresa la fisonomía de un dictador. Y ojo, efectivamente, Anacleto lo plantea en dos dimensiones. La dimensión de los líderes políticos y sociales que asumen para sí mismos como caudillos que tienen la verdad sobre el destino de los pueblos, pero también se lo dice y de manera puntual y específica para los líderes de esas pequeñas estructuras que formaban parte de la organización popular que había organizado, en lo micro y en lo macro. Es decir, cuando nosotros nos volvemos autorreferenciales en nuestras propias agrupaciones, cuando nos hacemos indispensables, cuando somos los que tenemos la voz cantante y no desarrollamos sucesores o dinastías, ¿se acuerdan de ese concepto del que hablamos? Que los sucesores no son otra cosa, los discípulos no son otra cosa que los sucesores, es decir, quienes van a continuar la obra. Cuando nosotros nos volvemos los únicos importantes, entonces nos volvemos dictadores. Y ahí la gran diferencia entre el organizador del pueblo y el populista. Y hermanos, México no necesita más caudillos. Nuestra sociedad no necesita más caudillos. Necesita muchos organizadores del pueblo que pongan en acción los recursos de los que dispone el pueblo, los organicen, los estructuren, les den rumbo estratégico y los pongan a dar esas soluciones católicas a situaciones concretas, ¿no? Con una clara identidad católica. Fíjense bien, Anacleto dice que el carácter popular es genuino cuando junta y reúne las fuerzas de todos, sin distinción de edad ni de posición social, para que de este modo puedan disponer de una masa inmensa de pensamientos, de actos, de esfuerzos, de voluntades y de elementos económicos. Son palabras textuales de Anacleto. Cuando estamos hablando de actos, esfuerzos, voluntades, elementos económicos, se está refiriendo concretamente a los recursos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los recursos? Personas, dinero, talento, relaciones, etc. Dice, estos recursos al entrar en acción y al actuar hacia el mismo rumbo, es decir, de forma estratégica, con una misma dirección, con un organizador, derribarán todos los obstáculos, abrirán rutas amplias de emancipación y doblegarán a todos los que se atreven a oponerse a su paso.
Es decir, alcanzarán la victoria tarde que temprano. Y esto es parte de lo que hemos venido diciendo. Este texto en concreto, Anacleto lo usa para definir la Unión Popular, esa gran organización donde organizaban todas las fuerzas sociales, todas las estructuras sociales para buscar el bien común. Dice Anacleto, y este es un concepto fundamental, cuando es popular, la acción social es capaz de generalizar la solución y al mismo tiempo implicar a todos en la construcción del proyecto común. Fíjense bien, a veces pienso que cometemos el error de no saber generalizar la solución a la cuestión social. Y entonces caemos en la tentación ideológica de la segmentación o de la división. Y colocamos propuestas sectoriales, pero que están evidentemente, que son necesarias, pero que están desvinculadas unas de otras, que están desorganizadas, que hacen muy difícil hablar de un proyecto común, de un pueblo que camina junto, ¿no? Por eso, la acción social, para ser eficaz, está llamada a generalizar las soluciones, que todos se sientan parte de la propuesta de transformación social. Porque de otra manera, lo único que estamos logrando es la polarización. Y una sociedad polarizada, dividida, no identificada unos con otros, lo único que genera es división, violencia, conflicto, y hace imposible, por tanto, la construcción de la paz. Dice Anacleto, todos están o deben estar interesados en darle una solución a la cuestión social. De esto podemos deducir que la acción que estamos llamados a desarrollar, que hay que desarrollar, perdón, puede comprenderse de esta manera. Y aquí está la clave de esta acción católica y popular. Perdón, esta acción popular con identidad católica. Debe ser una acción de todos sobre todos. Sí, en el restablecimiento del equilibrio de la cuestión social, todos deben tomar parte según la medida de sus fuerzas y todos deben entrar en actividad. Son palabras textuales del Beato. Claro, comprende perfectamente bien que las clases directoras tienen una misión específica, que los obreros tienen también obligaciones muy concretas, que los padres de familia tienen obligaciones concretas, que los jóvenes tienen obligaciones concretas, pero todos deben formar parte de la solución, una solución de todos para todos, ¿sí? Que seamos capaces de generalizar la solución. Cuando hablamos de cualquier tema de nuestra vida social, tema económico, el tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema de la salud, a veces segmentamos demasiado y generamos con ello que todas las otras expresiones de la vida social de esta sociedad tan plural no se involucren en las soluciones. Dice entonces que para Anacleto, lo que decía hace rato, el pueblo no es una categoría excluyente a la que solo pertenecen los desfavorecidos, los oprimidos o los relegados, los incivilizados. Para Anacleto es el patrimonio espiritual, el tesoro rico e inapreciable de tradiciones, dice Anacleto, que estrecha brazos y que une voluntades, y arranca de la soledad y del aislamiento a los débiles, que da vocación a los hombres. Por eso, una acción popular debe servir para unir las voluntades, para articular un nosotros y proyectar ese patrimonio al futuro, con sentido de urgencia, por supuesto. Entonces, hermanos, si estamos llamados a construir la paz, a promover la unidad de nuestro pueblo, a estrechar los brazos y unir las voluntades, diría Anacleto, arrancar de la soledad y del aislamiento a los débiles. Entonces, pensemos claramente que cuando entremos en acción, no perdamos de vista que nuestra acción debe ser una acción popular, no populista. La caridad que Anacleto plantea es la caridad cristiana a través de la cual
los hombres y las sociedades se liberan del error, de la inmundicia, de las ataduras ideológicas, de todo aquello que oprime la libertad. Pero para Anacleto es muy importante que este patrimonio espiritual se proyecte al futuro en un proyecto común, en una visión común, en una unidad completa. Y con esto terminamos, ¿no? Era el pueblo el protagonista de la acción renovadora. A ver, permítanme, porque aquí ya no me alcanza, no me deja leer, lo voy a dejar así. Y esta ya es una conclusión mía, ¿eh? Si los líderes revolucionarios, colocándonos en la época de Anacleto, animaban la división y la polarización desde el poder, el pueblo católico actuaba en la unión popular sin distinciones, sin las distancias que generan las diferencias sociales. Era la unión de todos los sectores, de las clases bajas y de las clases directoras, de las élites y de la base, de los de arriba y de los de abajo, de los obreros y de los patrones. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, todos estaban de alguna manera participando en la transformación social a través de la unión popular. Por eso, lo ordinario en la unión popular era que un obrero llegaba a ser el jefe y sus patrones los subordinados en las tareas de la acción social. Esto era así. ¿Acaso no ha sido el obrero transformado en un círculo de estudios y había mejorado moral e intelectualmente para ser un líder y cumplir su misión social? Lo mismo, un profesionista al que se le hacía jefe sabía que entre los obreros que le estaban subordinados encontraría siempre disciplinados operarios de generoso corazón. Fíjense bien. Anacleto funda toda su acción transformadora en este periodo del que he hablado, he insistido mucho, de 10 años, en una acción auténticamente popular, con una identidad claramente católica, en donde todos los sectores sociales encuentran espacio para trabajar en la transformación social. Algunos lo hacían en cooperativas, otros lo hacían en escuelas dominicales, otros lo hacían en círculos de estudio, otros lo hacían en mutualistas, otros lo hacían en partidos políticos, otros lo hacían en la prensa católica, otros en las organizaciones sindicales, otros formando jóvenes, otros trabajando en el catecismo. Pero todos tenían el mismo propósito, el reinado social de Cristo, es decir, que los valores del Evangelio impregnaran todos los espacios de la vida social. Y a diferencia de otros líderes de su época, que lo que estaban procurando era la división y la polarización de la vida social, Anacleto trabajó siempre con empeño para unir todas las fuerzas y todas las expresiones y también todas las debilidades del pueblo mexicano. No cayó en la tentación, lo decíamos ya, de ser líder autorreferencial, de convertirse en un caudillo, de asumir que por él pasaba ineludiblemente la transformación de la sociedad, sino en reconocer que la solución de la cuestión social, de los problemas sociales, de la restauración de la vida social, de las fibras más sensibles de nuestra vida social, era una tarea de todos y para todos. No era una tarea a la que estaban solamente llamadas las clases directoras, sino que en este proceso de transformación, el pueblo completo debía tomar parte. De tal manera que nuestra acción, hermanos, debe tener esta característica ineludiblemente. Debe ser una acción de todos, por todos y para todos, una acción eminentemente popular. Y particularmente nosotros estamos llamados a que nunca renunciemos a nuestra identidad, como católicos llamados a la transformación de la vida pública, de todos los espacios de la vida social. Y creo que con esto agoto el tiempo. Mario, no sé si haya algún comentario o alguna pregunta. Ajá. Pues muchas gracias,
Francisco, yo creo que yo me quedaría con dos preguntas. La primera es cómo se mantenía Anacleto en la cuestión económica, o sea, hacía panfletos, hacía periódicos, pero cómo se manejaba en esa cuestión para poder lograr todo esto que de alguna manera pues era dinero que tenía que tener para poder hacer todo esto. Y la segunda, ¿cuál era la interacción que tenía con la iglesia? En cierto momento, casi en todo lo que hablas es hacia afuera, pero sabíamos que estaba muy ligado al obispo de ahí de Tepatitlán o de Guadalajara, y no sé exactamente cuál era la señal que tenía en un momento dado por parte de la iglesia, o solamente era informador de todo lo que hacía. Esas son dos preguntas que me nacieron ahorita con tu exposición. Bueno, miren, no hay que perder de vista que Anacleto estaba en la orden franciscana, era terciario franciscano, lo que significaba que había asumido una decisión de una vida austera. Él, mientras fue soltero, pues trabajó de lo que pudo. Esa es la realidad. De origen, él era artesano, era rebocero, pero también había aprendido albañilería, la panadería, trabajaba de profesor. Fíjense bien, y esto es muy importante. La esposa de Anacleto, Conchita, pues había sido una mujer, una niña huérfana, que había crecido en un en un orfanato. Dice el padre Tomás de Híjar, que fue uno de los postuladores de la causa del Beato, que una de los testimonios le confiesa que las cartas, porque era la manera en que se conquistaba a las mujeres en la época, Anacleto todos los días llevaba una carta para una mujer dentro de la casa de señoritas donde vivía Conchita, y que según el testimonio de una amiga de Anacleto, esa carta no tenía como destinataria a Conchita, sino a otra chica del orfelinato. Y según el testimonio que esa chica, Anacleto no tuvo corazón al darse cuenta del error para aclarar la confusión, y mantuvo la relación por años hasta que llega a comprometerse y se casan. Esta mujer tenía seguramente, naturalmente y legítimamente una idea de que al ser Anacleto un hombre tan brillante, tan aclamado por las multitudes, porque llenaba auditorios completos con sus disertaciones, pues sería un hombre tremendamente exitoso en lo económico, ¿no? Pero por decisión personal, Anacleto siempre tuvo una vida austera. No le faltó nada a su familia, tenía lo indispensable. Por ejemplo, él era amigo muy cercano de una de las familias más ricas de Guadalajara, los González Luna, amigo estrecho de don Efraín González Luna, un abogado exitosísimo, digamos, el abogado de las cúpulas empresariales de la época. Luego, era compadre del hermano de San Rafael Guízar y Valencia. Era una familia verdaderamente acaudalada de Michoacán, de abolengo, una riqueza de abolengo. Es decir, relaciones de poder económico nunca le faltaron. Don Nicolás Leaño, digamos, abuelo de los Leaño de Guadalajara, que hoy tienen importantes espacios de polos económicos acá en la ciudad de Zapopan, por ejemplo, pues era también uno de sus grandes amigos. Cuando yo les hablaba de estas listas de firmas, el primer promotor, uno de los primeros nombres que aparecen aparte de arriba es de los Leaño, de Nicolás Leaño, ¿no? Fue un hombre fundamental en el Partido Católico en Jalisco. Pero Anacleto decidió por una
convicción y por esta vocación, él era terciario franciscano, vivir en austeridad. Siempre él y Miguel, si podemos ver otro referente, Miguel Gómez Loza, que era su gran amigo, de los fondos que llegaban para el salario de los hombres dedicados a la defensa de la libertad religiosa, pues a veces le pellizcaban para alcanzar a pagar la impresión de algún periódico, los fondos que faltaban en la mutualista para atender las necesidades de alguna familia. Y por eso en las fotos incluso se llega a observar que la vestimenta de Anacleto pues era una vestimenta ordinaria, sus zapatos desgastados totalmente. No era un catrín, podríamos decirlo así. Pero Anacleto entendía perfectamente que para poder sostener la batalla social había que generar recursos. De hecho, el periódico La Palabra se imprime solamente 2 años porque se les acabó la gasolina, diríamos por acá, ¿no? Se quedaron sin fondos. Y si uno revisa el periódico, si alguno tuviera la edición facimilar de La Palabra, hubo muy pocos ejemplares, pero probablemente alguno lo tenga, se va a dar cuenta que ya en los últimos ejemplares ahí pone unos reproches durísimos. Incluso al final de su vida, hasta cierta amargura se llega a leer de cómo se va quedando solo. Pero también es importante decir que él siempre fue un estrecho colaborador, extremadamente disciplinado de su pastor, de su ordinario. En su caso, don Francisco Orozco y Jiménez, quien, según testimonios de amigos de Anacleto, lo llevaba o se hacía acompañar de Anacleto para presentarle a hombres pudientes que le pudieran ayudar a solventar los gastos de estas campañas. Es decir, no fue un hombre que lucró con esto, pero evidentemente sin dinero las cosas no se hacen. El papel cuesta, la tinta cuesta, el enviar muchachos al sur o a todas las direcciones de Jalisco en tren costaba. Pero parte de las reglas, ustedes lo van a ver acá en el libro, parte de las reglas que él sugiere es que incluso se impongan cuotas a quienes participan en las obras sociales para que de esta forma saquen adelante los gastos. Entonces, Anacleto no era, digamos, iluso en términos de la necesidad de la viabilidad económica. Y hay un artículo en concreto que lo dedica precisamente al cuidado del aspecto económico de las obras sociales, en donde dice, sería verdaderamente ocioso disponernos a desarrollar una acción social si no tomamos en cuenta las necesidades elementales de los hombres inmersos en esta lucha y de las propias obras sociales que implican gastos, ¿no? Pero era siempre extremadamente obediente y disciplinado a la voz del pastor, al grado que cuando alguien le llega a decir que debe hacerse de lado y dejar la Unión Popular, él lo acepta. Cuando le llevan esta información al pastor, el pastor lo confirma en el cargo al darse cuenta que lo que movía a Anacleto no era el caudillismo particular, ¿no? Imaginen ustedes toda la estructura que Anacleto tenía en el occidente del país y las posibilidades que esto hubiera significado para los grupos que peleaban el poder revolucionario por la vía democrática, entre comillas, para ofrecerle lo que él quisiera. Pero de verdad lo que él quisiera. Tuvo ofertas de ser burócrata innumerables veces, unas veces por su talento, otras veces por su liderazgo, porque era evidente la capacidad de movilización que tenía como organizador popular, y sin embargo siempre asumió la austeridad como norma de vida, y sí buscó, digamos, el acceso al poder por las vías democráticas, pero nunca a cambio de ofrecer lo que él tenía, digamos, y sus canicas, a cambio de alguna posición política o de poder económico. Ok, muchas gracias, Paco. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. A ver, José Enrique Rodríguez. Abrí tu micrófono. Sí, gracias. Perdón, yo te lo silencié, Enrique. ¿Puedes abrirlo otra vez? Reactivar el audio. Ahí está listo. Sí, Francisco, mencionaste un elemento muy interesante acerca de las tecnologías.
Ujú. las tecnologías, ¿no? Que estaba utilizando Anacleto. Mencionaste el mimeógrafo, mencionaste la prensa, también hiciste mención acerca de la impresión que te llevaste al entrar en el salón de Caballeros de Colón, todo eso, ¿no? Y eso me trae a la mente el que las tecnologías nuevas, pues sí es cierto, las tenemos a la mano, definitivamente, ¿no? Los grupos los grupos, las redes, el Facebook, todo eso, ¿no? Pero el gran problema que tenemos son las brechas generacionales, porque es algo con lo que nos topamos, ¿no? Esas brechas generacionales donde pues los chamacos se les da instintivamente y a los adultos no tan instintivamente, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que entrar en un proceso de capacitación prácticamente para los que vayamos a iniciar eso o hacernos de un equipo que tenga la habilidad, pues vaya, para manejar estos productos y poder de esa manera, pues hacer llegar las ideas y todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces yo creo que también habría que ver esa parte, ¿no? La brecha generacional y la capacitación para los manejos de la tecnología actual. Totalmente de acuerdo. Déjame tratar de proponerte cómo creo yo que Anacleto resolvió ese problema. Cuando hablamos de los círculos de estudio, Anacleto no hacía o no organizaba estos círculos de estudio en razón de los jóvenes exclusivamente. Los círculos de estudio eran espacios de entrenamiento, así como lo has dicho, él mismo lo refiere, son espacios de entrenamiento y no estaban dirigidos de manera exclusiva a los jóvenes, como las escuelas dominicales no estaban destinadas exclusivamente a las mujeres que se iban a casar, sino que estaban dirigidas a todas las mujeres, independientemente de su edad, de su condición. ¿Por qué? Porque Anacleto entendía que a través del entrenamiento, por eso habla él de herramientas, el hombre o la mujer, la persona, iba teniendo un proceso de transformación que le hacía cada vez más hábil para participar en la acción social. Y de tal forma que llega a presumir que los obreros llegaban a tener disertaciones verdaderamente admirables y eran hombres por los que probablemente nadie hubiera dado un peso, pero que llegaban a hablar de filosofía, de historia, de sociología, con tal capacidad que sorprendían a sus propios detractores. Pensemos en todos los periodistas, digamos, socialistas de la época, con los que si uno revisa los periódicos del momento, había una confrontación durísima de ideas, ¿no? Y eran los propios obreros. Entonces, esas brechas generacionales de las que tú hablas, Anacleto las supo vencer a partir del entrenamiento y de encontrar las fórmulas para que en esos espacios las personas se transformaran de eso que llamaban Anacleto el derrocamiento, la pusilanimidad, etcétera, a asumir que podían reinar un siglo o una generación. De ahí que Anacleto planteaba en el libro de Tú serás rey ciertos valores, ya no solamente herramientas, sino monedas de intercambio, es decir, elementos, habilidades, competencias que te permitían ejercer un liderazgo, pero no era un llamado exclusivamente a los jóvenes, por eso decía hay jóvenes, pero lo que les falta es juventud, abriendo la posibilidad de que los viejos también tuvieran esta osadía cristiana. Entonces, ¿qué proponía él? Pues que había que formar una personalidad robusta, había que hacer relaciones de amistad con gente como nosotros, digo con la que te sintieras compenetrado, había que ser elocuentes, había que saber escribir y había que reinar a través del libro, de las ideas, había que participar en la prensa, había que hacer proselitismo, digo, es una palabra hoy un poco denostada, pero poniéndonos en contexto, Anacleto con eso quería decir, hay que ponerse a evangelizar, ¿no? Ser una iglesia en salida, hay que dar testimonio de la verdad. Entonces, yo coincido contigo, creo que lo que he podido leer de Anacleto me permite entender que fue el entrenamiento con un método
lo que permitió que estas brechas, no solamente generacionales, sino también sociales, también educativas, se fueran reduciendo de tal forma que la acción de transformación social de los católicos era evidentemente popular, es decir, incluía todas las partes que conformaban la sociedad de la época. Muy bien, Sí. muchas gracias. Adelante, Víctor Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Francisco, tengo varias preguntas que quisiera hacerte. La primera, hablas de la identidad católica, de que hay que enorgullecernos de la identidad católica, pero ¿cómo la podemos entender esta en una sociedad moderna que cada vez es más diversa, plural y que pues tiene como valores cada vez más el respeto, la tolerancia? Y muchas veces los movimientos que se identifican como plenamente católicos a veces se excluyen de la sociedad o se convierten en movimientos de élite de una forma que las clases medias, a las grandes masas, los dejan afuera y no les interesa los movimientos. Esa sería mi primera pregunta. Una segunda, el movimiento de Anacleto, pues supongo yo que le llevó muchísimos años, porque para poder hacer algo así se requiere gente formada, estudiada, capacitada, que tenga conciencia de sus propios valores y poder llegar a una acción como las que hizo Anacleto. ¿Cuánto tiempo más o menos le tocó? O sea, sé que el comentario, bueno, que el Papa habla de iniciar procesos y no preocuparse tanto por el tiempo, pero para, vamos a decir que en el modo teórico, ¿cuánto tiempo hubo ahí invertido para poder lograr centros de estudio, obreros que se preocuparan de su condición económica, familiar, religiosa, social? Y una tercera, este, hablabas de que fue maestro de varias gentes, entre ellos mencionaste a don Efraín González Luna, uno de los que fue fundadores de un partido, no voy a decir el nombre para no ser proselitismo, pero básicamente fundó la corriente social dentro del partido, de uno de los partidos opositores actualmente. Y ese movimiento se ha desdibujado con el tiempo y ya no tiene una fuerza real. Porque vamos a ver, el origen de ese partido básicamente es, por un lado, el lado humanista que condujo don Efraín González Luna y por otro lado el lado empresarial que condujo González Mofín. Entonces, ¿me ayudas con tus comentarios? Vamos por partes, a ver si me acuerdo de las tres. Mira, la sociedad de Anacleto, aunque evidentemente estaba configurada la sociedad de la época casi totalmente por los valores religiosos. Esto ya lo he comentado. Nosotros heredamos el modelo de comunidad de los españoles, en donde la iglesia estaba colocada al centro, a un lado los poderes civiles, judiciales, etcétera. Y digamos que la comunidad toda estaba impregnada de la vida social, pero por la época ya se vivía una diversidad o una pluralidad, para ser más precisos, de ideas y de una batalla cultural propiamente dicho. O sea, Anacleto no estaba exento de la confrontación de ideas con liberales, con socialistas. De hecho, parte del propósito de la prensa tenía que ver con la batalla cultural que él había emprendido. Cuando yo hablo de la identidad, cuando Anacleto habla de la identidad católica, esto no es un rollo mío. Yo lo que trato es de compartir lo que he visto en Anacleto. Él lo primero que intenta es crear una identidad que haga viable o dé confianza en la posibilidad de una propuesta de solución católica a la cuestión social. Es decir, imagínate que en la época estaba el liberalismo apostado en la configuración de la vida social, por un lado, el socialismo apostado en la configuración de la vida social, por otro lado, todos aportando sus soluciones
como infalibles para resolver la cuestión social, y Anacleto lo que quiere hacer cuando habla de asumir una identidad católica, es decir, no se confundan, esas son soluciones incompletas. La única solución posible y viable es la solución que deriva de los valores del Evangelio, porque deriva de la verdad, del hombre y de la sociedad. Es decir, solo a través de la solución católica se logrará la transformación, la civilización, así le llamaba él, o le llaman civilización del amor, el reinado social de Cristo, etc. Para él, hay que decirlo con todas sus letras, no era un hombre buenista o pacifista. Le han colgado esta etiqueta o esta semejanza a Gandhi, pero él habla de la guerra. Dice que la guerra no se va a terminar y que el pacifismo es un fantasma. Es decir, no buscaba la paz social en términos de una pacificación en donde nadie se mueva y nadie moleste y nadie incomode. Él habla de la construcción de la paz a partir de la transformación de las personas y de la vida social entera para que haya una auténtica paz, para que no haya desequilibrios, para que no haya motivos de confrontación, al menos no al grado que esta cosa se descontrole. De tal manera que Anacleto propone que se asuma la identidad para reconocer, o más bien, para salvarnos de las ideologías de la época, que eran verdaderamente, como son ahora, destructoras, ¿no? Incompletas o reduccionistas. La otra pregunta que me hacías era sobre Efraín González. El tiempo que le llevó, el tiempo que le llevó construir o trabajar con la educación de los líderes jóvenes, obreros, Ya. Líderes populares. Mira, él era amigo de Efraín porque Efraín militaba en la... No sé si te interrumpí, pero entiendo que a mí se me está cortando un poco de tu transmisión. Anacleto conoció a Efraín en la ACJM. Efraín era parte de la... Adelante. No sé, yo me quedé, no te alcancé a escuchar bien, Víctor. ¿Continuamos? Ok. Escribo la pregunta en el chat. Sí, haber formado un movimiento tan fuerte como el de Anacleto debe haber sido un tiempo importante. El tiempo de formación de los clubes de estudio, de los obreros, de los oradores, de los estudiantes, las amas de casa. Fueron 10 años. Lo que podemos reconocer como la actividad de Anacleto en estos términos de llevar de la fundación de los primeros 25 círculos de estudios a la fundación de la Unión Popular fueron casi 10 años. Fueron 10 años de trabajo. De 1915, él llega a Guadalajara en 1913, finales del 13, principios del 14, hasta el 25, que es cuando se funda la Unión Popular, pero ya en plena persecución religiosa. Es decir, ya muchas de estas actividades sociales eran hasta clandestinas por la condición en la que se vivía. Pero de 1914 a 1924, pudiéramos decir que esta actividad era pública y evidente en la vida social de Guadalajara. Ahí participaban los obreros, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Le llevó 10 años. El tiempo es superior al espacio. Fueron procesos. Empezó por el entrenamiento y luego fue tomando conocimiento relevante a través del estudio de las soluciones que habían dado los católicos sociales, fundamentalmente en Europa, Alemania, Italia, España, Irlanda, y luego la aplicación de este conocimiento relevante a través de una decisión estratégica con la creación de estructuras, fundando organismos sindicales, mutualistas, editoriales, etcétera, 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 hasta llegar a la consolidación en una sola agrupación, que era la Unión Popular. Ahora, la Unión Popular no se le ocurrió a él. La Unión Popular, él toma la idea de las distintas uniones populares que existían en Europa, particularmente
de la alemana, que luchó contra Bismarck a través de Edwin Windors, nunca he sabido pronunciar ahí el nombre, porque fue un católico, alemán, y de Daniel O'Connell en Irlanda, y de Italia toma el referente de la ópera social, que estaba compuesta, era una gran organización de católicos, que estaba alineada a la jerarquía, pero que tenía la unión social, que tenía todas las obras sociales católica, italiana, la Unión Electoral Italiana, católico electoral, que era un partido político, y la Unión, no me acuerdo sobre qué otro tema, pero era economía, política y social. Creo que en los tres temas se agrupaban en una sola. Él toma la idea de ahí. Y lo de Efraín, él no fue maestro, fue amigo de Efraín. Fue maestro en los términos que fue con otros compañeros de la misma generación, pero él pertenece a la misma generación que Efraín, solo que fue asesinado a los 39 años, en donde hay hombres destacadísimos como Agustín Yáñez, que fue secretario de Educación en México, o como Antonio Gómez Robledo, que es fue embajador en México, fue embajador de México en varios países, particularmente en Brasil, y es uno de los hombres más destacados de la filosofía tomista en México. Efraín luego se vuelve relevante porque intercambia ideas con hombres de la época como Jacques Maritain y se convierte en uno de los grandes referentes de la democracia cristiana en el mundo, Efraín González Luna, no solamente aquí. No sé si con eso respondo las tres preguntas. Pues gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Francisco. Adelante. ¿Ya se escucha? Ya. Sí. Ya. Sí, Paco, buenas noches. Buenas La noches. tendencia de formación de nuestras siguientes generaciones, pues yo la veo como que va en una tendencia al revés de lo que estamos deseando. Para revertir esta tendencia, creo que necesitamos incidir en los gobiernos mediante la participación social decidida de los católicos comprometidos. ¿Ves estructuras actualmente que puedan llevar a esa participación o esa influencia? Bueno, yo no, tampoco es que sepa mucho. Yo lo que veo es que hay aislamiento, diría Anacleto, hay aislamiento. Estamos cada quien haciendo lo que puede, pero de manera desvinculada. Y luego, por otro lado, esta es una opinión muy particular, me parece que nuestra acción no termina por permear en todos lados, es decir, por ser auténticamente popular, que llegamos a ser muy, no quiero usar la palabra sectarios porque es una palabra muy fuerte, pero sí llegamos a ser de pronto muy individualistas o a sectorizar tanto que no estamos logrando transformar la realidad de amplios sectores de la sociedad y por lo tanto las propuestas de transformación que pudiéramos nosotros tener la iniciativa no llegan a todos y no hacemos parte a todos. Entonces, esto ha generado o derivado en polarización, en división, en confrontación, en exclusión. Yo creo que tenemos un gran reto de ser más populares en nuestra acción, más amplios en nuestro espectro de influencia, de formación, de transformación. Seguimos a veces mirándonos los 10 o 12 con los que me siento cómodo, pero no damos el paso más allá, a las periferias, para empezar. No solamente exclusiva, no solamente ahí, pero yo creo que nos hemos alejado de este concepto genuino y auténtico de lo popular. Gracias, Paco.
Muy bien. Pues ya. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Francisco Sánchez. Muy agradecidos por esta buenísima conferencia y bueno, las preguntas y las respuestas también muy interesantes. Yo creo que un sueño que todos vamos a tener, que todos tenemos, pues es precisamente poder lograr de nuevo tener estos círculos de estudio donde de verdad nos preparemos a profundidad, así como lo hizo el Beato en aquel tiempo, y que seamos capaces de hablar con elocuencia, de hablar y de convencer con nuestras palabras y también con nuestras acciones, y de ir permeando poco a poquito en esta sociedad que tanto lo necesita. Ojalá y que así sea. Gracias. Y bueno, Yo nada pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Solamente dos comerciales. Sí, La siguiente semana el expositor será ahora diácono Rafael Becerra, autor de el libro de Anacleto González Flores, de la palabra de la transformación social. Él es quien está invitado para participar. Y espero que antes de que termine la semana, ya el impresor me entregue los primeros libros y pueda comenzar la distribución. Entenderán que será mejor, son libros de mucha mejor calidad. Los que iban ustedes a recibir eran de impresión digital, copiadoras, o sea, no eran fotocopias propiamente, son libros, digamos, bien, pero un libro en offset, es decir, que tiene tinta en el papel, no tóner o no polvo, dura más y está cocido y es otra cosa. Entonces tengan poquita paciencia, porque les prometo que los libros que van a recibir serán de una confección de mucha mejor calidad. muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.